Revelado, increíble secreto que hizo a mi padre lamentar su exigente demanda en la corte. Era un día nublado, y las calles del barrio reflejaban la angustia que pesaba en mi pecho. Con solo 28 años, la vida de Juan se había convertido en una carrera deliberada hacia el éxito en un corporativo de renombre. Sin embargo, bajo la superficie de ese brillante futuro, roía la profunda expectativa de un padre que había cruzado fronteras y renunciado a todo por un hijo que ahora temía decepcionarlo. Cada paso que daba en la corte resonaba como un eco de las historias de sacrificio que había escuchado desde niño. Hoy, mi lucha me llevaba a afrontar a una poderosa empresa que amenazaba con despojar a mi comunidad de lo poco que les quedaba. Pero no era la hoja del juicio la que me mantenía despierto por la noche, era la mirada de mi padre. Su orgullo me pesaba. ¿Acaso no estaba luchando por lo que era correcto?, me preguntaba mientras los murmullos del tribunal se desvanecían en mi mente. En esos momentos críticos, el tiempo parecía detenido. Las paredes de cristal del juzgado me observaban, y la presión de la anticipación crecía en mi interior. Un grito sutil de angustia resonaba en mi mente. No solo enfrentaba a la empresa, sino también a la sombra de un secreto que podía destruirlo todo. Un oscuro descubrimiento me había golpeado como un rayo. Mi padre estaba vinculado a prácticas corruptas dentro de la empresa que ahora amenazaba a nuestra gente. El dilema se cernía sobre mí como un oscuro nubloso, aplastante e ineludible. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El descubrimiento, como una bomba de tiempo, destrozaba mis convicciones. ¿Debía proteger su legado y su nombre? ¿O acaso la justicia para mi comunidad era mi verdadera misión? La idea de traicionar a mi padre me llenaba de un fuego helado. Lo veía a él, su rostro cansado, la sabiduría en su mirada, una mirada que había sido el faro de mi vida. Pero nunca conocí a un hombre sin secretos, y el peso de la traición era casi insoportable. A medida que el juicio avanzaba, las evidencias se acumulaban. La sala se llenaba de voces tempestuosas, el ambiente tenso como un alambre chorreante. Reflexionaba en voz baja, debatiéndome entre el amor y la verdad. Debía confrontar a mi padre. Esa concepción de honor se desgastaba entre el deber y la lealtad. Pero temía lo que pudiera suceder. ¿Acaso perdería a mi padre si lo denunciaba? La lucha interna crecía, mi respiración se volvía irregular. Cada palabra que compartía en casa se convertía en un recordatorio de lo que estaba en juego. La última comida en familia se transformó en una representación tensa, el ambiente cargado, lleno de expectativas no expresadas. Su mirada, un espejo de mi dilema, me retaba a ser el hombre que se supone debía ser. Era un sordo lamento que retumbaba en mi mente. ¿Quién era realmente el abogado y quién era el hijo? Mientras el tribunal aguardaba mi decisión, un silencio abrumador llenaba la sala y, en la fragorosa batalla de mi corazón, sentía que todo estaba a punto de colapsar. La verdad esperaba en las sombras, y la carga del legado familiar podía llevarme al fondo. Todo giraba en torno a una pregunta: ¿qué era más importante, el amor por mi padre o la lucha por la justicia que anhelaba? La tensión aumentaba y el futuro de ambos pendía de un hilo, preparados para una revelación que podría cambiarlo todo. El sonido del martillo del juez resonó en el tribunal, marcando un instante de silencio que se coló en cada fibra de mi ser. Aquella sentencia podía ser el principio de un camino hacia la redención o el descenso a un abismo personal que jamás había contemplado. La sala se había transformado en una trampa, donde las miradas incisivas de los demás acusadores y los murmullos de los testigos se tornaban en grilletes que amenazaban con asfixiarme. En aquellos momentos contemplé la idea de confrontar a mi padre, no con rencor, sino con la verdad que había descifrado. La lucha interna se avivaba como un fuego encendido, y yo era el bombero indeciso que se encontraba frente a un incendio devastador. Como hijo había sido adoctrinado con el mantra de la lealtad familiar, pero como abogado, había aprendido a apreciar la integridad, ese valor incorruptible que ahora pesaba sobre mis hombros como una losa de piedra. Recordaba las palabras de mi padre durante la semana anterior: la honra es más valiosa que el oro, solía repetir.
Pero, ¿qué pasaba cuando esa honra se convertía en una máscara para ocultar la corrupción? Había un anhelo de justicia que se anidaba en mi interior, convirtiéndose en un grito ahogado que exigía ser escuchado. La noche previa al juicio, mientras revisaba los documentos evidenciales, un golpe de determinación me atravesó. No podía quedarme paralizado ante la posibilidad de ser cómplice, de permitir que su nombre hablara más fuerte que la verdad. Esa decisión me llevó entre el alboroto de pensamientos, a contemplar mis propias motivaciones. ¿Deseaba ser un héroe en la historia familiar o un justo en el relato de la comunidad? En esta batalla la integridad era el aliado que necesitaba. Resolví que al día siguiente enfrentaría la situación. Durante la madrugada, recorrí las calles vacías, ensayando en mi mente el contrapunto de mis ideales y la realidad a la que me enfrentaba. La visión de las viviendas deterioradas que componían mi barrio calaba en mi corazón, recordándome que mi lucha no era solo por mí, sino por todos aquellos que habían confiado en mí. Al despertar, sentí que una adaptación en mí había emergido. Decidí no encargarme de la batalla solo, buscaría aliados en el tribunal, otros que también fueron tocados por la sombra de la corrupción. Confiar en nuevos compañeros significaba abrirse al riesgo, pero también al empoderamiento. Aquella decisión marcaba un cambio en mi enfoque profesional. Entender que el éxito no era un camino solitario, sino un esfuerzo conjunto transformaba la línea de mi destino. El juicio comenzó. Por primera vez me sentí apartado del trono de la presión familiar, volviéndome el arquitecto de mi propia legitimidad. Mientras mis titulares resonaban en la sala, rodeado del peso de las miradas críticas, un destello de esperanza brilló en mi interior. Era el momento de propiciar la verdadera justicia, de unir a otros valientes para hacer frente a la tiranía corporativa. Vislumbré a mi padre en la audiencia, pero a pesar de su mirada cargada de expectativas, la decisión ya había sido tomada. La justicia clamaba con fuerza y yo estaba decidido a sostener su voz, pero justo cuando el juicio llegaba a su clímax, una revelación en sala me heló la sangre. Un documento inédito que revelaba una conexión directa entre mi padre y uno de los ejecutivos de la empresa demandada, fue presentado como evidencia. En un abrir y cerrar de ojos, todas las certezas que había construido se tambalearon, y el eco de esa verdad me desplomó. El momento de la verdad había llegado, dejando mi futuro y el del legado familiar en un hilo tenuemente delicado. ¿Qué haría ahora? ¿Podría afrontar la realidad, o permitiría que el peso de la lealtad me arrastrara hacia la oscuridad? Una nueva encrucijada se dibujaba ante mí, y mis decisiones en curso impactarían vertiginosamente en todas las vidas que trataba de proteger. La sala del tribunal se había convertido en un campo de batalla, donde cada palabra, cada silencio, se volvía un arma afilada. Mi mente giraba frenéticamente impulsada por el reciente descubrimiento, la conexión de mi padre con un sistema de corrupción que había enfrentado durante años. El calor de la traición me envolvió, enturbiando mi capacidad de razonar. ¿Era posible que aquel hombre que había modelado mis valores estuviera alineado con las sombras que había jurado combatir? Como si una clamorosa puerta se abriera en mi interior, la posibilidad de confrontar a mi padre se tornó más palpable que nunca. Lo que antes parecía impensable ahora se indicaba como inevitable. Las voces en mi cabeza se multiplicaban, la lealtad versus la verdad. Pero en lugar de huir del conflicto, decidí que era hora de confrontar y pedir respuestas. No podía cambiar el pasado, pero podría forjar un futuro más claro. Durante los recesos del juicio busqué aliados. Necesitaba saber si otros compartían la convicción de que la corrupción debía ser extirpada. La abogada de la parte demandante, con su mirada aguda y su firmeza en el juicio, había captado mi atención. Confiar en ella representaba abrirme a la vulnerabilidad, pero también a la posibilidad de encontrar un propósito verdaderamente compartido. Un día, mientras revisábamos claros indicios de colusión en los expedientes, la consulté. ¿Qué harías si descubrieras que alguien cercano está involucrado en la corrupción que combates? Su respuesta fue contundente: la verdad siempre debe prevalecer, incluso si duele. Esa afirmación resonó en mí como un eco perdurable. Necesitaba esa misma convicción para seguir adelante. Tomé la decisión de hablar con mi padre antes de que el juicio concluyera, independientemente del miedo que sentía. Esa noche, mientras las luces parpadeaban en mi departamento, me senté a reflexionar sobre todas las expectativas que él había depositado en mí. Mi mente estaba llena de recuerdos, de enseñanzas y frases que parecían ahora simples justificaciones. Al final, lo que había desenmascarado iba más allá de mi familia.
Era una lucha por la ética, por demostrar que cada uno tiene un papel que cumplir en el engranaje de la justicia. Al día siguiente, en el receso entre pláticas de testigos y evidencias, me decidí. Ingresé al área de deliberaciones donde mi padre esperaba con la esperanza de ver a su hijo triunfador. La tensión era palpable, pero también un aire de inevitabilidad. Al mirarlo a los ojos, la figura paterna que había idealizado se desvanecía poco a poco, revelando a un hombre envuelto en la neblina de decisiones equivocadas. ¿Por qué, padre?, pregunté con la voz entrecortada por una mezcla de rabia y decepción. Su expresión cambió abruptamente, buscando refugio en un silencio ensordecedor. Había vivido con miedo, con la carga de una vida que intentaba preservar en medio de la tormenta de sus propias decisiones. No me respondió. Esa falta de palabras me desnudó ante una realidad dolorosa. La distancia entre su honor y la verdad era abismal. La jornada se cerró con interrogantes que apenas comenzaban a delinearse. La decisión de abrir la caja de Pandora que conformaba nuestra historia estaba entre mis manos, y el juicio no era más que el escenario de una batalla que iba mucho más allá de lo que se podía ver. Cuando el martillo del juez volvió a sonar, su resonar pareció marcar el final de un capítulo, pero también el inicio de una transición crucial en mi vida. Con la incertidumbre dibujándose en cada esquina, comprendí que la luz de la verdad podía ser dolorosa, pero representaba una autenticidad que nunca antes había abrazado. Ahora, enfrentando las repercusiones de mi decisión, una pregunta flotaba en el aire. ¿Estaba listo para sacrificar la imagen de mi familia por una justicia que finalmente había despertado en mí? El futuro se volvía una incertidumbre apremiante y el próximo giro del destino podría ser el más devastador de todos. El día siguiente amaneció con un peso inusualmente denso en mi pecho. Las luces del juicio centelleaban en mi mente, recordándome lo que estaba en juego, no solo para mí, sino para todos los involucrados. La existencia de verdades ocultas definía cada rincón de mi realidad, y la imagen de mi padre se proyectaba constantemente, una sombra que amenazaba con devorar mis intentos de avanzar. Durante la jornada, cada testimonio resonaba con un eco agravado por mi nueva perspectiva. Las palabras de la abogada demandante comenzaron a vibrar con un sentido de urgencia renovado. Cada afirmación, cada argumento se sentía como una extensión de mi propia búsqueda de justicia. Observando desde la distancia, la figura de mi padre se tornaba aún más distante, una figura casi ajena que se debatía entre el remordimiento y el silencio. Al caer la tarde, la abogada se acercó a mí en un tono confidencial. Lo que descubrimos hoy es crucial. Pero hay un detalle que no podemos ignorar: los vínculos de tu padre podrían ser más significativos de lo que se pensaba, me advirtió mientras los murmullos en la sala se desvanecían alrededor de nosotros. Esa declaración golpeó mi interior como un trueno inminente e indescriptiblemente aterrador. La verdad aún escondida podría no solo sacudir las bases de nuestro caso, sino también los cimientos de mi vida. Fuimos a una sala de descanso. Sentí que el aire se espaciaba, cargado de anhelos no expresados. Recorrí las paredes mientras buscaba en mi mente la forma de digerir la gravedad de sus palabras. Cada paso resonaba con la certeza de que el próximo movimiento definiría no solo el futuro del juicio, sino también mi relación con mi padre. ¿Y si me convierto en parte de esto?, le pregunté a la abogada, la incertidumbre haciendo eco en mis palabras. ¿Y si el precio de la verdad es perder mi familia? Su mirada, feroz y decidida, se encontró con la mía. La verdad, aunque dolorosa, siempre tiene su camino. Revelarla podría ser el acto más valiente que realices. Eso no solo afectará tu vida, sino el legado de tu padre y su elección. Si existe una conexión más profunda, debes estar preparado para enfrentar lo que venga. Esa conversación encendió una chispa en mi interior. Había tomado acción, sí, pero ahora comprendía que debía ser proactivo, entrenarme mentalmente para lo que se avecinaba. Así, decidí investigar un poco más sobre el legado de mi padre. No pude dejar de pensar en los documentos que había visto en su oficina años atrás, registros que parecían inofensivos pero, bajo la luz de la revelación, tomaban un nuevo significado. Pasé las siguientes horas en la biblioteca del tribunal, revisando cada informe, preparando el terreno para un escenario que vislumbraba posible e inevitable. La vorágine de emociones se tornaba cada vez más intensa, y mi determinación crecía con cada página que leía. Mi mente se despejaba y aclaraba un camino. El propósito de exponer la verdad había quedado claro. Finalmente asimilé la realidad cruel: había una posibilidad de enamorarme de la justicia, a expensas de todo algoritmo ancestral que había internalizado sobre la lealtad familiar.
La misión ahora se dibujaba como un lienzo en blanco esperando verter colores crudos sobre una estética gris. Resolvido a seguir adelante, anhelaba confrontar a mi padre con esta nueva información, sabiendo que cada palabra duraría como una espada en el aire. ¿Cómo reaccionaría ante la verdad que amenazaba con desmantelar su imagen? Mientras el tribunal se preparaba para otra sesión, el silencio previo se tornó abrumador. Recibiría un nuevo golpe al corazón, una traición que se convertiría en el umbral de mi definitiva transformación. Pero no podía evitar preguntarme, ¿estaba preparado para el costo personal que esta búsqueda de justicia realmente exigía? La respuesta se acercaba, susurrando con la proximidad del estruendo de la batalla que estaba a punto de desatarse. A medida que el eco de mis pasos reverberaba en los pasillos del tribunal, el ferviente deseo de desentrañar la verdad se entrelazaba con el miedo a lo que podría significar. Cada rincón del edificio se sentía como un laberinto, y yo, un ave atrapada en la red de decisiones pasadas y futuras. La búsqueda de respuestas era ahora un impulso casi primitivo, cada documento y cada testimonio se volvieron piezas clave de un rompecabezas desgarrador. La noche anterior había sido un torbellino de pensamientos, un bache en mi vida donde el sueño apenas logró suavizar mi agitación. Ahora, en la biblioteca, sumergido en papeles amarillentos y sobres de Manila, pensaba en cómo mis dedos habían acariciado esos registros. Eran más que simples hojas, eran los fragmentos de una vida que había construido un mito impenetrable alrededor de mi padre. Me encontré inmerso en una biografía que hablaba de sus primeros años, de sus ambiciones y de las decisiones que lo habían llevado a convertirse en el hombre que era. Sin embargo, las palabras ahora resonaban con una intención ominosa. Comprendí que el éxito no siempre viene sin precio, había capítulos oscuros que contrastaban con los logros ostentosos. La idea de que mi padre había hecho sacrificios que inevitablemente lo llevaron a involucrarse en situaciones comprometedoras se convirtió en un hilo conductor que no podía ignorar. Mientras absorbía toda esa información, un pensamiento retumbaba insistentemente en mi mente: ¿quién era realmente mi padre? ¿El héroe que yo había idealizado o un hombre hecho de sombras y decisiones cuestionables? Las horas pasaron sin que me diera cuenta. La abogada llegó en un momento crucial, un aliento fuerte que cortó la atmósfera tensa que había rodeado mi investigación. Tengo más información, dijo, una chispa de seriedad en sus ojos. Me condujo a una sala apartada, lejos de las miradas inquisitoriales del tribunal. Lo que encontramos es más complicado de lo que pensábamos. Existen conexiones que involucran a otros individuos, y el vínculo de tu padre con ellos se remonta a años atrás. Esto podría desatar una serie de problemas, explicó, cada sílaba cargada de una preocupación palpable. Mi interior se revolvió. La red de complicaciones crecía con cada palabra que ella pronunciaba. ¿Estaba realmente preparado para afrontar todo esto? La idea de que la verdad podría no solo cambiar mi relación con mi padre, sino también sumergirme en un mar de conflictos que irían más allá del juicio, era aterradora. Estoy listo para enfrentar lo que venga. No puedo seguir ocultándome, respondí, sintiendo una fuerza desconocida brotar dentro de mí. Sabía que poner en riesgo ese vínculo familiar podía llevarme a confrontaciones devastadoras, pero la sed de verdad comenzaba a eclipsar cualquier otra lealtad. Con cada día que pasaba, las decisiones se tornaban más claras, aunque dolorosas. Con cada revelación, mi percepción sobre la justicia se transformaba en algo dinámico y personal. Este camino, aunque lleno de espinas, era el único que me prometía una auténtica liberación de las sombras que me habían apresado. Al terminar la jornada, el tribunal estaba a punto de cerrar, pero mi mente bullía con nuevas estrategias. Las conexiones que había descubierto no podían quedar sin respuesta. Un encuentro estaba inevitablemente próximo, y toda mi determinación se concentraba en un punto clave: enfrentaría a mi padre con la verdad en la mano. Esa noche, al llegar a casa, sentí que la batalla se había desatado en mi interior. La confrontación no se limitaría a un intercambio de palabras, sino que daría paso a una lucha por la esencia de nuestra existencia. ¿Podría la verdad sellar nuestro destino o liberarlo? ¿Listo para descubrir quién es realmente tu padre? Susurré ante el espejo, desafiando mi propia imagen con la posibilidad de que el próximo día podría alterar el rumbo de nuestras vidas para siempre. La intensidad del momento era palpable, y el hilo de la historia se tensaba como un arco listo para disparar. Pero, ¿realmente estaba preparado para el asalto a mi propia realidad? La respuesta latía en la inminente revelación que podría cambiarlo todo. El amanecer trajo consigo una mezcla de determinación y ansiedad.
La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación que había sido testigo de mis reflexiones más profundas. Hoy marcaría el inicio de un nuevo capítulo, no solo en el conflicto con mi padre, sino en mi viaje personal hacia la autodefinición. Había llegado el momento de transformar el miedo en claridad. En mi mente resonaba la decisión que había tomado días atrás: enfrentar a mi padre no sería solo un acto de valentía, sino un acto de reivindicación personal. Entender mi propia historia requería remover los escombros de la figura que siempre había contemplado como un héroe. Al salir de casa, la calle me recibió como un campo de batalla, donde cada paso que daba me acercaba más a esa confrontación inevitable. Llegué al tribunal con una sensación de adrenalina fluyendo por mis venas. La abogada me esperó en la entrada, con los documentos en la mano, lista para ofrecerme más detalles que podrían alterar el curso del día. Debemos estar preparados para cualquier respuesta, me advirtió. Las palabras chisporrotearon en mi cerebro, reforzando la idea de que cada revelación era un golpe directo al corazón de mis creencias. Me senté en el banquillo, mis manos temblaban ligeramente. Las declaraciones en el juicio eran más que simple procedimiento, eran el eco de decisiones que resonarían en mi vida. Las declaraciones de testigos, las pruebas, todo lo que se expusiera hoy podría cambiarlo todo. Mientras escuchaba, mis pensamientos volaban hacia mi padre, a quien había idealizado durante tanto tiempo. Qué tan fuerte era el lazo que nos unía si estaba basado en una mera ilusión. En medio del proceso, el momento llegó. La abogada me miró con un destello de complicidad y en ese instante, supe que la pregunta que había estado evitando durante tanto tiempo saldría de mis labios. Enfrentaría a mi padre con la verdad, no para criticarlo sino para comprenderlo, para deshacerme de las cadenas de la experiencia ajena que había asumido como propias. Con cada palabra que se pronunciaba, los secretos se desnudaban, los vínculos se deshacían. La posición de mi padre se tambaleaba, y cada nuevo testimonio confirmaba lo que mis instintos ya me habían susurrado: la sombra de su pasado se extendía sobre su presente como una nube oscura. La tensión en la sala se volvió palpable. Reflexioné sobre la exigente demanda que había enfrentado. Cada decisión que tomó lo acercó más a un abismo del que no sabía cómo escapar. Finalmente, llegó el momento. Con el corazón acelerado, me levanté y me acerqué a él. Su mirada, que normalmente reflejaba seguridad, ahora era un mar de emociones contradictorias. ¿Por qué tomaste esas decisiones?, le pregunté, la voz firme pero cargada de vulnerabilidad. ¿Podría este instante ser la bisagra de nuestra relación? ¿Se atrevería a compartir los secretos que habían moldeado al hombre que conocía? La sala se sumió en un silencio que hizo eco de la tensión acumulada. En su reacción, podría haber respuestas que revelen no solo quién era él, sino también quién soy yo en este vasto universo de conexiones familiares. A medida que él abría la boca para responder, el tiempo pareció detenerse, y su expresión se tornó en algo indecible. La verdad estaba a punto de brotar, y con ella, la posibilidad de un entendimiento completamente nuevo. ¿Podría este diálogo llevarme a la libertad que tanto anhelaba, o caería en una espiral aún más profunda de confusión y dolor? La respuesta se acercaba, pero ¿estaba realmente preparado para lo que estaba a punto de escuchar? La sala permanecía en silencio, la tensión colgando en el aire como un presagio. Mi padre abrió los labios y en ese instante su mirada se tornó vulnerable, desterrando por un momento la figura del padre omnipotente que había creído conocer. No fue una elección sencilla, comenzó, su voz temblorosa resonando en el ámbito judicial. Mientras hablaba, me sumergí en su historia, cada palabra arrastrándome más a la profundidad de su realidad. Narró eventos de su pasado que jamás había imaginado, decisiones torcidas, caminos abandonados. Aquí estaba la verdad desnuda, un hombre que había enfrentado adversidades similares a las que ahora llevaba a cuestas. Mi mente, que había tratado de descifrar la imagen idealizada de mi padre, empezaba a desmoronarse. Siempre pensé que cada error me había acercado a algo mejor, pero asegurarte un futuro nunca justifica el costo que se paga, continuó. Las revelaciones destrozaron el mito que había construido sobre él y, de repente, me vi reflejado en sus fracasos, en sus miedos. El vacío de comprensión se había llenado momentáneamente con su honestidad. A medida que sus palabras fluían, el enfoque se desvió de lo que había sido un juicio sobre él a uno sobre mí. Comprendí que la auténtica confrontación no se trataba de condenarlo, sino de abrir una puerta a mi propio entendimiento y sanación. Cada confesión de su parte se convertía en un espejo que ilustraba mis propias luchas, mis diferencias y similitudes. ¿Cuántos errores estaba intentando evitar?
cuántas decisiones desmedidas no eran más que sombras de sus elecciones. La sala se convirtió en un escenario donde ambos jugábamos roles de vulnerabilidad. Una parte de mí temía las heridas que esta verdad podía abrir. Era un camino arriesgado y agotador, pero un fuego nuevo comenzaba a gestarse dentro de mí, uno que me empujaba a buscar mi propia verdad. Si él había sido capaz de reconocer sus fallas, yo también debía permitirme explorar las mías. La abogada intervino en el clímax de la conversación, resaltando la importancia de estas revelaciones para el proceso en curso. Mientras su voz resonaba, el eco de mis pensamientos tejía fantasmas de dudas. ¿Podía continuar en este viaje sin perderme aún más? La transformación personal requería una capacidad de afrontar mis propios fracasos, de observar sin juicio el camino que había tomado. Y con ello un impulso de autocrítica y búsqueda se inició. Aunque sabía que las revelaciones eran solo el principio de un nuevo conflicto interno, las palabras de mi padre se sintieron como una catarsis. Había razones detrás de sus decisiones, un contexto que me ayudaba a desentrañar la red de dolor y expectativas que nos ataba. Mientras él terminaba de hablar, sentí que todo el peso de su historia pasaba de mis hombros a los suyos. La conexión entre nosotros se había transformado de enemistad a una extraña alianza, una búsqueda mutua de redención. ¿Podría este nuevo entendimiento deshacer el daño de años de expectativas mal fundamentadas? La pregunta flotaba como un eco aguardando una respuesta que quizás no estaba lista para recibir. En ese momento, se me dio una hoja en blanco, un papel donde debía plasmar mis sentimientos, decisiones y reflexiones tras el juicio. Miré a la abogada y en lugar de miedo, un atisbo de claridad apareció en mí. Comprendí que debía hacer mi propia declaración. Ahora no solo era un testigo de la historia familiar, estaba escribiendo el próximo capítulo de mi vida. Sin embargo, al tomar el bolígrafo, una sensación punzante de duda me recorrió. ¿Qué pasaría si realizaba la declaración y no sabía en realidad qué era lo que quería expresar? Esa inquietud me atrapó. La pregunta me saturaba. ¿Podría realmente dar el paso necesario hacia la autenticidad, o la verdad daría paso a un nuevo tipo de caos? Con el pulso acelerado, miré la hoja en blanco preguntándome si alguna vez estaría listo para enfrentar la verdad que acechaba entre las líneas. Las luces de la sala de juicios comenzaron a desdibujarse a medida que la tensión en mi interior aumentaba. La hoja en blanco y el bolígrafo en mis manos parecían haber absorbido toda la energía del lugar, cargando con preguntas que aún no había articulado. A cada instante pensaba en la convergencia de nuestras historias, la de mi padre y la mía. Era un momento clave, un cruce de caminos donde cada palabra escrita podría desencadenar una avalancha de descubrimientos o el aplastante peso de una historia familiar desgastada. Mis pensamientos se dispersaban. ¿Qué era lo que realmente quería expresar? La claridad de las palabras de mi padre hacía eco de mis propios fracasos, y necesitaba encontrar mi voz sin el miedo que me había paralizado hasta entonces. La verdad de su historia resonaba en mí, y sin embargo, la balanza de mi propio futuro pendía en un precario equilibrio. Tomé una respiración profunda, con un impulso de valentía fluyendo por mis venas. Luchar contra el caos que siempre había rodeado nuestras vidas era un paso ineludible hacia la sanación. Con el bolígrafo apretado entre mis dedos, la hoja en blanco parecía invitarme a desbordar mis emociones. Decidí comenzar desde lo más profundo. Escribí sobre la lucha que había sentido como un niño que miraba a su padre desde un pedestal, escribí sobre las expectativas abrumadoras y el deseo de nunca parecerme a él. Cada palabra era una especie de liberación. Bajo la presión de la revelación, mi propia autocrítica comenzaba a encauzarse hacia la autocompasión, mis visiones de fracaso se moldeaban en lecciones, lo que yo había considerado una maldición podía ser una bendición disfrazada. El descubrimiento de mis talentos ocultos comenzaba a emerger desde lo más recóndito de mi ser. Comencé a vislumbrar aspectos de mí que había descuidado, y un sentido renovado de propósito empezó a tomar forma. Había algo reconfortante en permitir que la vulnerabilidad se convirtiera en un puente hacia mi autenticidad. Mientras seguía escribiendo, encontré un nuevo impulso, mi decisión de confrontar mis propios demonios. Si había algo que quería asegurar, era que no repetiría los errores de mi padre. Mi viaje ya no sería un reflejo de su sombra. El entendimiento que había alcanzado me otorgaba la fuerza para construir una nueva narrativa. La historia que venía desarrollándose entre nosotros podría ser un acto de redención, tanto para él como para mí. A medida que la tinta manchaba el papel, sentí que los hilos invisibles que habían atado nuestras vidas se deshacían.
¿Podría esto ser el comienzo de un nuevo legado? La idea me llenaba de un fervor renovado, la promesa de un futuro distinto. Sin embargo, la incertidumbre me acechaba, el proceso de escribir era un acto liberador pero también aterrador. La línea entre lo que había sido y lo que podría ser se extendía ante mí como un paisaje desierto, con cada letra trazada, una nueva pregunta tomaba forma: ¿sería capaz de enfrentar las consecuencias de mi verdad? La latente ansiedad se replicaba en mi pecho mientras la expectativa de dar el paso hacia el futuro se intensificaba. El ruido de la sala se desvaneció y en ese instante me di cuenta de que el verdadero juicio no se llevaría a cabo en la corte, sino en mi propia mente y corazón. Cerré los ojos, tratando de imaginar cómo sería el mundo si mis decisiones estuvieran guiadas por la autenticidad, no por el miedo. Pero en el fondo, una inquietante resolución planteaba su propia resistencia. Ese momento de introspección fue interrumpido por un sonido familiar, el crujido de la puerta que se abría lentamente. Con un giro habitual mi mirada se encontró con la figura de un antiguo amigo que había estado distante, un rostro del pasado que parecía estar regresando al presente para complicar mis decisiones actuales. Sus ojos traían consigo la promesa de secretos que podrían desatar o romper el frágil hilo de revelaciones que había comenzado a tejer. ¿Qué podría estar ocultando? La necesidad de respuestas apremiaba. Y entonces comprendí que el verdadero desafío apenas comenzaba. El estruendo de la puerta al abrirse pareció resonar en cada rincón de mi mente. Allí estaba Alejandro, un viejo amigo cuya presencia despertaba recuerdos y emociones complicadas. Había sido un pilar en mi juventud, un cómplice en mis travesuras y, a su vez, un espejo de mis inseguridades. Ahora su mirada, expectante y casi interrogante, me desnudaba ante una nueva realidad que no estaba preparado para confrontar. ¿Podemos hablar?, preguntó, su voz entrecortada por la gravedad del momento. No podía desviarme de la incómoda verdad: su aparición era un recordatorio de mi historia compartida con él y, por extensión, de todo lo que intentaba dejar atrás. Sin embargo, había algo en su gesto que me decía que este encuentro era necesario. Tal vez había más que descubrir sobre la vorágine emocional que había desencadenado mi proceso de escritura. Lo invitó a sentarse, mientras mi mente se debatía entre el impulso de preguntarle sobre su vida y el deseo de proteger la nueva narrativa que había empezado a construir. A medida que comenzábamos a hablar, el viejo vínculo entre nosotros surgió de las cenizas de la distancia. Alejandro me habló de sus propios demonios, de su lucha con el fracaso y la necesidad de salir de la sombra de su familia. Su historia, en muchos aspectos, resonaba con la mía. La conversación se tornó intensa, casi terapéutica, y en medio de sus revelaciones, mencionó un secreto sobre mi padre: él siempre se sintió atrapado, así como tú. Pero hay algo importante que no sabes. Un día, cuando todo esto se salía de control, él casi lo pierde todo. Hubo un trato, algo que podría cambiarlo todo para ustedes dos. Esa declaración me atravesó como un rayo, ilumando una parte de mí que había estado a oscuras. ¿Qué trato? ¿En qué había estado involucrado mi padre para sentir la presión que tanto había marcado nuestra relación? El tiempo parecía detenerse mientras tragaba sus palabras. Cada momento de duda se convertía en un latido más fuerte, empujándome a entender que mi historia, junto a la de mi padre, estaba más entrelazada de lo que jamás había imaginado. Necesitaba saber más. La revelación de Alejandro me llevó a un precipicio de decisiones que habían estado esperando su momento. A medida que el relato avanzaba, la figura de mi padre se dibujaba con líneas más humanas. El hombre que había sido un tirano, el que había imponido reglas estrictas y expectativas abrumadoras, no solo había sido un monstruo. Había sido un hombre luchando por su vida, intentando sobrevivir a la presión de un mundo que jamás le había dado tregua. La conversación se detuvo mientras tomábamos un respiro, ambos perdidos en un mar de pensamientos turbulentos. Alejandro me contemplaba con ojos que parecían esperar una reacción. La verdad que había empezado a moldear mi camino hacia adelante ahora se estaba desbordando. ¿Qué harás con esto?, preguntó por fin, como si entendiera que estaba a punto de alcanzar un nuevo nivel de autocomprensión. En ese instante comprendí que la decisión que debía tomar no solo afectaría mi relación con él, sino con el legado de mi familia. Lo que antes era una carga se convirtió en una brújula. Sabía que debía enfrentar esta revelación. No podía escapar de su eco, debía confrontar la historia oculta de mi padre para poder trazar mi propio camino. Me quedaba una pregunta, una que aún no había formulado:
¿Estaba listo para descubrir la verdad detrás del secreto que Alejandro había mencionado? Como un tirón en el estómago, la incertidumbre me llevó a un nuevo punto de inflexión, una encrucijada en la que tanto mis decisiones como las de mi padre estaban en juego. La búsqueda de la verdad apenas comenzaba, y al mismo tiempo, las barreras entre yo y mi propia identidad se desvanecían rápidamente, dejando solo caminos por desandar. En medio de esta vorágine de emoción y duda, un susurro se cruzó en mi mente intenso y apremiante: sería capaz de enfrentar el pasado, desatar los secretos y finalmente encontrar la paz. ¿Qué anhelaba? La próxima revelación que aguardaba podría ser la llave, pero también el golpe que pondría a prueba todo lo que había construido hasta ahora. El día del juicio llegó con una calma inquietante. Mientras caminaba hacia el tribunal, cada paso resonaba como un eco de decisiones pasadas. La visión de mi padre esperando en la sala me llenaba de un tirón interno entre la lealtad familiar y la búsqueda de la verdad. Sabía que ese día marcaría un antes y un después en nuestra relación, un momento de verdad que no podía evadir. Al entrar en la sala, la atmósfera se sentía densa. Había un silencio casi palpable, como si el mundo externo se hubiera desvanecido y solo existiéramos nosotros dos. La figura de mi padre se erguía con una mezcla de orgullo y preocupación. Era un hombre que siempre había establecido un estándar, pero en ese instante comenzaba a preguntarme si ese estándar valía la pena. La necesidad de revelarle todo lo que había descubierto me empujaba hacia adelante. Cuando finalmente me acerqué a él, mis nervios se tradujeron en palabras. Padre, necesito saber la verdad sobre tu conexión con la empresa, con esas prácticas que afectan a nuestra comunidad, le dije, mi voz firme pero cargada de emociones. Los ojos de mi padre se abrieron en sorpresa, y el aire en la sala se volvió tenso. Sin embargo, sabía que había comenzado el proceso de liberación, tanto para él como para mí. Todo lo que hice fue por amor, para asegurarte un futuro, respondió, su voz temblorosa. Apreté los dientes encarando la insatisfacción en su explicación. El amor no podía ser una excusa para la corrupción y el daño que había causado. Ese amor se basa en mentiras, en decisiones que nos han alejado. ¿Por qué no me lo dijiste? Mi tono se convirtió en un rayo de luz que iluminaba la oscuridad de sus secretos. A partir de ese momento, el juicio se transformó en un camino de revelaciones. Mientras él hablaba, su historia comenzaba a tejerse en mi corazón. Reveló la presión que había sentido en su trabajo, las amenazas de aquellos en la cúspide que parecían ser ineludibles. Cada palabra suya era un ladrillo que caía de la muralla de resentimiento que había construido durante años. Estaba atrapado, admitió, y pensé que podía mantenerte a salvo a costa de salvarme a mí mismo. Lo miré a los ojos, y vi no solo a un padre, sino a un hombre que había luchado contra sus propios demonios. La verdad tiene un precio, padre, y estoy dispuesto a pagarlo, le respondí sin rodeos. La comprensión y la determinación se manifestaban en mí, una conexión renovada que nos unía en la lucha por lo correcto. Las palabras entrelazadas en nuestra conversación se convirtieron en un hilo que cegaba la tela del pasado. Al concluir su testimonio, comprendí que la verdadera batalla no solo era contra la corrupción, sino contra el deseo de mantener una imagen. La presión de seguir un legado se desvanecía, y ahora me aferraba a la justicia con ambas manos. En ese momento, la abogada de la parte demandante se acercó, su mirada firme y decidida. Lo que has descubierto es solo la punta del iceberg. Debes estar listo para actuar, no solo por ti, sino por todos los que han sufrido. Recorrí el pasillo del tribunal sintiendo un nuevo impulso en mi interior. Ya no era el hijo que temía decepcionarlo, había crecido y me había transformado en un defensor de la verdad. Esa lucha no solo era por mi identidad, era por la de quienes confiaron en mí. El juicio avanzó y con cada declaración, mi confianza se fue consolidando. Reconocí mi propósito y lo abrazó con fuerza, no podía retroceder ahora. Cuando el veredicto fue declarado, me erguí con una mezcla de ansiedad y esperanza. La decisión fue un recordatorio, la lucha por la justicia siempre estaría impregnada de responsabilidad. La voz del juez resonó en la sala: el tribunal encuentra responsable a la empresa demandada por sus prácticas corruptas. Sentí como mi pecho se llenó de aire fresco. Era un triunfo, un reconocimiento del camino que habíamos decidido tomar juntos. Al salir del tribunal, observé a mi padre y sentí que un peso se había levantado. La imagen de alguien que había cometido errores fue sustituida por una figura que también estaba intentando encontrar su camino.
Hemos comenzado un nuevo capítulo, padre. Esto no es el final, es el principio de una nueva historia para nosotros, le dije mientras nos abrazábamos, dejando atrás la culpa y la vergüenza, eligiendo aceptar la verdad. Mientras caminábamos juntos hacia el futuro, comprendí que la verdadera victoria estaba en el crecimiento personal que había alcanzado. Había dejado de ser solo el hijo de un padre con un legado cuestionable, me había convertido en un hombre por derecho propio, un defensor de la justicia y un constructor de mi propia historia. Este era el momento en que la confianza sólida había reemplazado la duda, y la competencia adquirida me consolidaba en mi nuevo rol. Ahora, en vez de cargar con el peso del pasado, avanzaba hacia un futuro que esperaba ser liberador. La verdad era mi aliada y con ella, me transformé en alguien que estaba listo para enfrentar los desafíos venideros, comprometido a siempre elegir lo correcto. Si han llegado hasta aquí y han sentido la intensidad de esta historia, necesitan suscribirse ahora mismo al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacernos llegar su apoyo. Comenten con sus reacciones y teorías sobre esta conclusión. Y por favor compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver este desenlace. Este es el momento de mostrar su apoyo, así que no esperen ni un segundo más para actuar.